Pues retos éticos a los que se enfrenta el periodismo de videojuegos, pues actualmente estamos viviendo viene un poco derivado por la tremenda competencia que hay y la necesidad de conseguir mantener las cifras a nivel de audiencia, porque como te decía, sobre todo el contexto en España a nivel de medios especializados, se ha pasado en apenas 10 años, que es muy joven el sector, pero bueno, se ha pasado en 10 años de haber eh, pocas cabeceras o un número muy reducido de cabeceras con un despunte descomunal a nivel de diferencia de audiencias entre las que estaban en las primeras posiciones a las que estaban por debajo, y se ha pasado a un entorno competitivo en el que prácticamente la diferencia entre el primero, el segundo, el tercero y el cuarto pues no es no es, a ver, como te lo digo, no es tan alta como antes, o sea, no sé cómo estará la cosa, pero seguramente del primero al segundo haya unos 100.000 o 150.000 usuarios únicos en España de diferencia, y del segundo al tercero y al cuarto, bueno, el segundo al tercero seguramente haya unos 250.000, 300, y ya va a depender un poco de cómo se hayan producido los últimos movimientos a nivel de grupo, porque bueno, sabes que Medistation forma parte de Prisa, 3D Juegos lo ha integrado Webedia hace relativamente poco, y Webedia también se ha quedado con IGN, que ha pasado de manos de Unidad Editorial a Webedia. Entonces va un poco, los retos que van un poco de la mano de la audiencia siempre, es decir, siempre hablamos de que la industria del videojuego es un poco machista, entre comillas, por el tema del uso de la figura de la mujer, un tema que está ahora muy de moda, y evidentemente hay unas carencias muy fuertes a la hora de saber cómo enfocar la información, pero no es algo exclusivo de la prensa, sino es algo que viene intrínseco en la cultura del videojuego, porque evidentemente o sea, es algo muy básico, pero si Capcom no hiciera personajes como Laura en Street Fighter V, pues es evidente que la prensa no tendría que hablar, no tendría material para poner a Laura en portada. Claro, Entonces, va a ser un poco como la pescadilla que se muerde la cola, pero sí que hace falta se retroalimenta. un reto mucho más global a nivel de industria, no tanto a nivel de prensa. Y aparte, evidentemente, pues el hecho de querer ser siempre los primeros en publicar las cosas, que no es solo un mal de la prensa del videojuego, sino es un mal de la prensa en general. Lleva a que en ocasiones terminemos publicando pues informaciones que no son todo lo precisas que tendrían que ser, o caigamos en promover rumores de una manera más o menos desmesurada, porque bueno, si te fijas, cuando se está cerca de eventos como el E3, siempre se va a tender a publicar, se va a ser más laxo a la hora de publicar pues rumores, porque a fin de cuentas el usuario lo que quiere consumir es que podría pasar si X compañía anuncia tal cosa o tendencia. Y una cosa sí que creo que es un reto de la prensa en general, es apostar más por la industria del videojuego en sí que por el juego. O sea, actualmente lo que vemos más, por norma general, es periodismo de juegos. Ujú. Pero no hay un foco en el periodismo de industria del videojuego. Es decir, salvo casos muy concretos y que son más o menos minoritarios, en lo que es el mercado español no hay. Primero, no hay medios que apuesten mucho por lo que es la información de industria, en este caso del top 10 de medios o del top 6 de medios que hay en España por audiencia. La única que está apostando por eso a día de hoy puede ser Hobby Industria, Ajá. y que es de hobby consola. Pero claro, eso viene por otro problema, es que no hay una cultura de consumo de información de industria en España, porque y esto es un tema que se ha venido hablando en los últimos meses, que realmente dicen que no hay, o algunos creen que no hay tejido empresarial real en España, porque si te fijas lo que tenemos es una Mercury Steam, que es una empresa que produce triple A, y después a nivel de móviles tienes un Social Point en Barcelona y un Genera Games aquí en Sevilla, por ejemplo, que Ajá. son muy relevantes a nivel de industria internacional, pero no hay, de las indies que hay en España, a duras penas tienen que sobrevivir. Hablaba hace no mucho con el estudio que ha creado, ay, no recuerdo ahora cómo se llama el juego, Aragami, que Aragami. son de Barcelona, y me contaba que joder, que durante mucho tiempo en el desarrollo han tenido que sobrevivir con un sueldo que no llegaba a los 500 euros, ¿sabes? Madre mía. Siendo Barcelona y teniendo que sacar
un producto a expensas de que después no funcione. Entonces, falta que todos los agentes que hay en la industria evolucionen un poco y yo creo que esa sí que es una de las carencias que tiene y uno de los retos que tiene el periodismo de videojuegos, es dedicarle más atención a lo que es la industria en sí, a cómo se forjan, cómo se crean las compañías, el perfil real del consumidor, porque a fin de cuentas nos resumimos todo a lo que es la tríada anual de ventas, que puede ser Call of Duty, puede ser FIFA y puede ser, yo que sé, League of Legends, si te fijas. Y prácticamente de ahí no se intenta rascar un poco más en eso. Hay medios internacionales como Develop o como Gamasutra que hacen un trabajo enorme y que aquí en España nunca han encontrado réplica y no es porque los medios no quieran hacerlo, sino porque realmente esto a fin de cuentas los medios no dejan de ser empresas informativas. Exacto. Y como empresa informativa, si tú no vas a invertir en algo en lo que no vas a sacar un beneficio.